El día de hoy hablaremos de un tema esencial para nuestros bolsillos, por lo que este capítulo será un tanto especial. Conoce a nuestro invitado. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Roberto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Guilen, bienvenido. Feliz de estar aquí con un gran invitado. Así es, tenemos un invitado especial en esta ocasión, Roberto Taboada. Él es, permíteme presentarte, Roberto. Gracias. Él es editor de Construye tu primer millón, un podcast que te llevará a construir, literalmente, unas finanzas a prueba de crisis económicas. Y justamente el tema de hoy es, hablaremos del tema de dinero y temas que giran alrededor de lo que estamos viviendo y hay que también pues, ser resilientes, ¿no? Con este Correcto. tema. No sé, ¿me permiten Sí. empezar? Empieza Adelante, con el artículo. adelante. Este va a ser un poco distinto, ¿no? Este va a ser Así es. un artículo tú, uno yo y Roberto, que es el experto financiero en este momento, es el que nos va a estar ayudando con la Exactamente, parte en que no esta- sabemos mucho. Sí, exactamente. En esta ocasión tendremos solamente 2 artículos, no como otras ocasiones en las que usábamos 3. Pero gracias, vamos a comenzar. Pues arranca. Adelante. Bueno, pues esta ocasión yo les tengo un producto que fue transversal en la historia y en la economía de un país por siglos. Y era algo tan sencillo como el papel. Ok. Y el título de este de este artículo, perdone, se llama Hangi, Corea en papel. Vamos a hablar de Corea. Entre los siglos 4 y 7 después de Cristo, la península de Corea se encontraba dividida en 3 reinos: Goguryeo, Silla y Baje. Durante este periodo, conocido como los 3 reinos de Corea, cada una de las monarquías tenía un sistema burocrático que valoraba el registro de sus datos e historias oficiales, lo que a su vez impulsó una particular industria, el papel hangi. Ahora, el hangi es un papel hecho a mano a partir de la corteza interior de un árbol endémico coreano conocido como dak. O sea, este árbol era algo que existía solamente en Corea. O sea, no es de que el papel se haga de cualquier árbol. No, sino se hacía específicamente específicamente de este árbol y eso es lo que lo hacía pues, único. ¿Y había otro papel además de este? ¿O era el único tipo de papel que existía? La verdad es que era el único papel que existía. Justamente después vinieron varias diversificaciones, pero por siglos fue el único papel que se construía. Ok. Y era una industria bastante, poderosa en Corea. Y supongo que se fue perfeccionando. Se fue, La- sí, por La supuesto. manufactura. Imagínate en el momento en el que a alguien se le ocurrió hacerlo. O sea, el avance tecnológico que fue eso. Que de pronto dijeron, voy a hacer que con este material del árbol, que la pulpa no sé cómo se diga en coreano, lo voy a amasar y luego aplastar y voy a generar estas Hojitas. hojitas y sobre ese voy a poner información. Bueno, la pones al sol primero para que se Ajá, o sea, seque. todo el proceso que tengas que hacer el papel para Sí. al final decir, voy a recopilar toda esta información y la voy a poner en esta pequeña hoja de papel, que seguro fue como inventar una computadora, inventar un USB. Claro. Es complejísimo. Y luego la tinta, Ah, que se fijaron en ese papel. Son exactamente. como Sí, 2 errores paralelos que convergen, ¿no? Sí, se va haciendo como un ensamble de invenciones. Claro. Ujú. Y bueno, te diré, o sea, desde el siglo IV después de Cristo, este producto acompañó la historia sociopolítica y socioeconómica de la región, de Corea. Siendo testigo, un papel fue testigo de surgir, y de las caídas de varios reinos, ¿no? Entonces fue testigo de las caídas de dos de estos reinos que justamente estábamos hablando. Recordemos que eran entre el siglo VII y después de Cristo, la península de Corea estaba conformada de 3 reinos: Goguryeo, Silla y Baekje. Bueno, para esto el papel fue testigo de la desaparición de 2 de estos 3, Goguryeo y Baekje, y también fue testigo del florecimiento de una silla
este otro reino que se llamaba Silla, Ajá. no una silla como Sí, no, sobre las que estamos. Parecía una silla. Pues una silla, o sea, un reino más unificado y de las rebeliones internas que propiciaron un nuevo orden regional. Entonces, a finales del siglo IX después de Cristo, este reino llamado Silla sufrió de varios levantamientos que envolvieron a su población en un entorno de caos y división, provocando la fundación del reino rebelde de Gorgullo Tardío. Haz de cuenta que de repente los de Gorgullo dijeron, vamos a renacer el reino de Gorgullo frente a Silla y vamos a ser rebeldes contra el reino de Silla que nos está Que aquí también oprimiendo, ¿no? te hablan de cómo la gente se sigue aferrando a sus orígenes de civilización. Por Como supuesto. por más de que a lo mejor alguien los aplaque, vuelven a surgir y vuelven a surgir. Y que tal vez en ese momento no eran tan distintos, aunque ellos se comprendían. Aunque ellos así. decían, yo soy totalmente distinto. Sí, Y bueno, lo que es interesante es que en el resurgimiento de una civilización siempre hay como una base económica, ¿no? Seguramente estos que resurgieron tienen una base en la cual estaban generando a lo mejor agricultura Sí. y fueron muy prósperos y eso les permitió construir un estado, una sociedad tan próspera que les permitió resurgir y tal vez desafiar Sí. a la casa reinante del momento. sí, por supuesto. Pero además de que, o sea, pues era también una lucha por el control de esta industria. O sea, no era nada más Sí. No, o sea, ajá. era el tengo una industria, pero quiero tener esa. Porque Quiero ahí tener es esa. donde está el O dinero sea, de el verdad. papel es la línea transversal que une a estas tres dinastías. No tal cual, había otros elementos alrededor, pero sí era un elemento bastante estructural, ¿no? Porque te digo, o sea, también funcionaba como un elemento para... Dejemos, o sea, sí, era esencial para el dinero, pero también era para cosas súper básicas como plasmar Ideas. datos, ideas, Leyes. ¿no? Que iban conformando estados. Entonces, la verdad es que tenía o sea, múltiples usos, ¿no? Entonces, digamos que en esta nueva lucha, recordemos que, bueno, hubo un reino que surgió, ¿no? Y que se enfrentó contra esta Silla unificada, este otro reino. Y bajo el mando de un insurrecto llamado Gung Ye, aquí se vienen los nombres un poco Sí, es tan orientales. complicado. Aquí se vienen unos nombres un poco orientales. Pero finalmente, recordemos, aquí solo hay dos reinos luchando, ¿no? Silla unificada y Gung Ye, del reino Gorgullo Tardío, Ok. ¿no? Son dos reinos, Silla unificada y Gorgullo Gorgullo. Tardío. Y esto provocó una verdadera inestabilidad en la península. No obstante, su carente unidad política, la de Gorgullo Tardío, provocó un derrocamiento del mismo poder, ¿no? Hasta que mágico, digamos, sorprendentemente, con toda esta inestabilidad que tenía Gorgullo Tardío, logró derrotar al reino de Silla. Ok, ajá. Entonces, se fundó una nueva dinastía, la dinastía Goryeo. Y esta dinastía duró del 918 al 1392. Y esto es considerado la época dorada del papel Hanji. Ya una vez llegado al periodo Goryeo, este papel ya estaba siendo utilizado, como estábamos hablando, Roberto, en la fabricación del dinero. Fabricación de dinero, textos budistas, libros de medicina, historia y documentos oficiales, entre muchos otros. Y este periodo Goryeo es famoso por dos hitos culturales. Y aquí les tengo un dato que les va a sorprender. El otro día hicimos en Instagram... Ah, sí, esa historia. El otro día hicimos en Instagram un test de quién había logrado inventar la primera impresión de tipos móviles. No se los voy a spoilear, sigamos. Que esta imprenta de tipos móviles es la que cambias las letritas. placas Que vas cambiando las y con placas. eso imprimes y nada más las vuelves a cambiar para poner otro texto, pero Sí. usando la misma máquina. Pero esto fue una evolución, ¿eh? No empezó así, o sea, no empezaron así. O sea, en este periodo Goryeo, como comentábamos, donde hubo, o sea, el papel Hanji se utilizaba para la fabricación de dinero y estos textos budistas, hubieron dos hitos culturales sumamente icónicos. Algo que se llama la Tripitaka coreana Ajá. y el Hikji. La Tripitaka es un término tradicional con el que se le conoce a los escritos budistas en general. Eso es la Tripitaka. Mientras que el Hikji es un documento budista coreano que tenía como finalidad servir de guía
a aquellos interesados en aprender de los monjes más destacados del budismo zen. Ok. Existía una influencia coreana nipona, ¿no? Que en este entonces Corea todavía era parte de China, ¿no? Sí, porque también, de hecho, el zen, o sea, el budismo zen Viaja de China a viaja Japón. de China a Japón, ¿no? Entonces, digamos que llegó más por la vía de Japón, pero existe este intercambio de, pues digamos, de cosmovisiones en este sentido con el budismo zen. Y la divulgación de el Tripitaka, que era el término tradicional para los escritos budistas, y del Hikhi, que es este libro budista zen, ¿no? La divulgación de estos fue catalizada por el propio papel Hanji. ¿Por qué? La invención del papel trajo consigo, a manera de complemento, aquí hablemos de bienes complementos, ¿no? O sea, un poco en las economías, porque el papel llevó a la invención de la imprenta gilográfica, y más adelante, la imprenta gilográfica, para los que no la conocen, es una imprenta hecha con tablas de madera tallada, que fue utilizada también en Japón para hacer... Sí, para los ukiyo-e y todos los... Para hacer... los típicos, el típico de la ola. Es una especie como un grabado. Un grabado. Es un grabado, solamente solo que para, hecho también sobre para madera. literatura. Pero pues tenías el problema que tenías que labrar toda la hoja. Y solo te sirve para esa y hoja. solo te sirve para esa hoja. Entonces... Te equivocabas y... Vuelves a talar sí, otro árbol sí, para sí, eso. exacto. Y pues, digamos, o sea, estaba esta impresión gilográfica de madera y llegó la impresión con tipos móviles de metal. Aquí la respuesta del Instagram, del story del Instagram, no fue Gutenberg, es justamente el Hikhi años antes de él. O sea, no fue la Biblia No fue de la Gutenberg, Biblia. fue el Hikhi en Corea. En Corea, justamente, para el siglo XIII. Del siglo IX, era el siglo IX. Siglo IX, imagínate todo el tiempo antes. Sí. Es el tema de nuestro eurocentrismo, ¿no? O sea, Claro. para nosotros la civilización surge en Grecia. Claro. Y pues estas culturas son milenarias y en realidad pues la tinta, la pólvora, pues son el invenciones papel, de muchos siglos sí. antes, ¿no? Pues de hecho, todo esto que dice es algo que ahorita varios historiadores están retomando, que dicen, a ver, tú revisas los libros de hace 30, 40 años y era la historia del mundo, la historia de Europa. Y los historiadores últimamente han empezado a decir, oye, a ver, espérate, ¿por qué de pronto China resultó ser tan potencia mundial? Y empezaron a rascar y dijeron, oye, es que mientras nosotros estábamos concentrados en el eurocentrismo y diciendo, Gutenberg, estos cuates habían impreso todo lo que querían, habían generado imperios clarísimos, donde tenían toda una civilización estructurada y que eso mismo lo han seguido manteniendo, que tuvieron un periodo de paréntesis histórico en el cual se cayeron un poquito contra las potencias europeas como Gran Bretaña y eventualmente llega cosas como la revolución de Mao, lo que tú quieras, pero fue un periodo chiquito en comparación con toda la historia de China, que pues, Corea en ese entonces era China. Era China. Que bueno, en realidad yo creo que sí, la Occidente sí le ha traído al mundo bienes, invenciones, sistemas estructura, que no existían, el pero el tema del método científico, la medicina, las incluso universidades. Bueno, en las universidades como que es más mezclado, pero sí, a fin de cuentas ese concepto de pasar educación, y yo creo que una de las más importantes fue el de la propiedad privada, que dio pie al capitalismo, que fue lo que de pronto detonó impulsó todo, el porque crecimiento te podías Occidente. hacer de algo. Claro, y cuando esas nociones encarnan en una sociedad que estaba perfectamente ensamblada, construida a lo largo de muchos milenios, pues ya es una sociedad que funciona. Entonces simplemente le das una invención nueva y pues es lo que vemos hoy con el capitalismo chino. Que es como... Pues que es una cosa muy rara, pero... Entre Estado, entre libre, entre... Exacto, no lo podemos explicar con categorías occidentales porque es algo... Es más, la misma algo noción chino. de religión es una noción occidental que en Oriente no existe. O sea, tú en China te puedes encontrar un cuate que es cristiano y budista al mismo tiempo y ateo al mismo tiempo porque tiene una concepción de las cosas muy completamente diferente. ajena. Entonces es interesante ver la historia desde el punto de vista no... Y que justamente lo que hacen es importar este tipo de conocimiento sin occidentalizarse. Y eso es lo que las ha hecho revolucionarse y seguir avanzando. Mientras que las que trataron de occidentalizarse a la fuerza, ahorita están teniendo broncas.
Claro. Lo ves mucho en Medio Oriente, en África, que apenas ahorita están volviendo a resurgir, algunas con temas un poco ahí escabrosos, pero sus propias culturas. Y te diré que esta invención, o sea, tomó tiempo. O sea, por un lado, o sea, esta impresión gilográfica de la Tripitaka coreana, que fue el primero en imprimirse en madera, o sea, logró hacerse, ahí les va, con 80,000 planchas de madera, cada una tallada y grabadas a mano con 84,000 enseñanzas budistas sin error alguno. Le estoy hablando del siglo IX en el que fue grabada e impresa. Y después fue reconstruida en el siglo XIII. O sea, después, o sea, ya era algo complejo. Bueno, en el siglo XIII se chutaron el reconstruirlo por la invasión mongola a Corea, claro, que se vio destruida. Entonces, mientras tanto, o sea, cuando se llegó a la impresión ya por tipos móviles allá, el Hikhi logró salir a la luz gracias a los discípulos de su autor. Ellos utilizaron, les digo, estos tipos metálicos móviles para plasmar la antología del monje, me perdonarán con el nombre, está algo largo, Baegung Hwasang. Okay. Y hoy es reconocido, como les comentábamos, como el libro más antiguo elaborado con esta técnica. De impresión. De caracteres móviles. Que Gutenberg jamás, o sea, él sí o sea, no se tiene, digamos, conocimiento de que él haya sabido de ello, o sea... puede que lo haya inventado. Puede que lo haya inventado. Pero no que pero fue el primero. Pero no fue el primero. Es como la convergencia de dos ideas que surgen en geografías distintas, a lo mejor sin conocimiento mutuo. Sí, precisamente fue algo, o sea, fue eso. Pero a lo mejor hay condiciones similares, porque si te fijas, a la base de esto está un deseo de trascender, de hacer que estos escritos perduren. Entonces, si tú, lo titánico de la labor de imprimir los 84,000 grabados, sí. pero eso garantizaba la escalabilidad absoluta de eso, porque lo haces una vez y ya después es simplemente como imprimirlo, ¿no? Y aparte en una cosa que es fácil de compartir. Imagínate, Hammurabi escribiendo su código en una piedra gigante, pues no es como que la pudiera estar cargando de ciudad a ciudad cada vez que había un juicio, ¿no? En cambio, el papel es algo que imprimo de esta ley 200, 800, 1000, las que quieras copias, y las mando a cada ciudad de mi imperio. Y es mucho más fácil mantener entonces el orden y el control. Era un instrumento también de estructura alta y tecnología. Control. ¿Y cuál era la alternativa? Hacerlo a mano. ¿Cuánto tardabas en hacerlo a mano? Una vida entera. Imagínate, 84,000 enseñanzas budistas, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hubo la vida de 10 monjes. De 10 monjes y después entera, y ya después, pues lo que te tardabas en imprimirlo, ¿no? Justo. O sea, que a lo mejor ¿cuántos monjes necesitabas para operar esta imprenta? Comparado con cuántos monjes necesitabas transcribiendo 80 y tantos enseñanzas budistas. Que es la historia también de Gutenberg. O sea, al final, el medioevo lo brincamos porque había monjes copistas, que era la obra entera de su vida, transcribir la Biblia. Pero era el deseo de que esto no se pierda. O sea, a la base está la misma necesidad humana de que esto no se pierda. Es conocimiento que tengo que transmitir a la siguiente generación. Exactamente, es como una vocación de pasar a la siguiente generación algo, y los dos hay un significado religioso, espiritual, de trascendencia que es súper interesante. Sí, no, la verdad es que sí lo tiene. O sea, ese sentido de trascendencia creo que es innato, ¿no? De todos nosotros. Pero les digo, o sea, no fue sencillo, o sea, fue destruido por la invasión mongólica, y Goryeo no tuvo... Aún persiste esto, o sea, aún lo puedes ver en Japón, ¿no? La Tripitaka, las planchas de madera, y puedes ver el Hikhi... En Corea, ¿no? En Corea, ¿no? O sea, todo esto persiste. Pero te digo, o sea, hacia finales del siglo XIV, Goryeo ya se encontraba también en una situación difícil, por problemas internos y externos, entre ellos luchas de poder en la nobleza, invasiones de grupos y bandidos, los mongoles. Los mismos piratas japoneses. Los piratas Wako, ¿no? Provenientes del Japón. Claro. Y esta situación fue pues, de sumo desconcierto, ¿no? O sea, de sumo desconcierto. Y aquí les tenía también otro dato. Digo, ya cuando Goryeo ya había caído, este reino ya había caído, surgió una nueva dinastía. Y aquí es donde el papel se diversificó muchísimo más. Se diversificó en el periodo Joseon de 1392 a 1897. Ya son muchísimos años. Sí, no, las dinastías en Asia tienen un historial de, o sea... 500 años. Duran 500 años. No sé cómo, duran.
Entonces, esta industria Hanji no solo continuó creciendo, sino como les digo, o sea, era una verdadera diversificación, que ya el papel era un producto transversal en varios sectores de la economía. El Hanji fue utilizado, además de hacer papel, ¿no? De hacer dinero, también fue utilizado para fabricar artículos de hogar, abanicos, bolsas de tabaco, decoración festiva, hasta invernaderos. O sea, también tuvo un impacto agrícola, ¿no? O sea, y con el tiempo, al incrementar la demanda de libros, aquí vino todo el declive de la industria, ¿no? Con el tiempo, o sea, incrementa la demanda de los libros, se buscan nuevos materiales para fabricarlos, disminuir su costo de producción, hacerlos más barato, y de esta manera el gobierno dice, a ver, queremos hacerlos más barato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya controlábamos la industria, vamos a hacer una agencia especializada en la producción de papel. Aquí otra vez hay como un remanente de la estructura estatal, jerárquica y estatal de una economía que se daba también en Asia, ¿no? Y bueno, como resultado de este esfuerzo, surgieron distintas alternativas, ¿no? Que fueron inundando el mercado y desplazaron este papel tradicional. Y al día de hoy, pues todavía si tú quieres conseguir en Corea un papel Hanji, tienes que ir a talleres artesanales especializadísimos en eso, porque pues ya ahorita pues, la fabricación... Ya se vuelve un artículo de lujo. Y se vuelve un artículo de lujo. De nicho. De nicho, sí, y algo histórico, ¿no? O sea, es como tener... Esto fue testigo de de cuántos siglos, ¿no? De historia en Corea. Entonces, algo que aquí, no sé, a mí me hace preguntar es, ¿cuál es el riesgo, ¿no? De tener un producto transversal en otras industrias, ¿no? O sea, si tú tienes industrias dependientes de un producto, eso es un punto de vulnerabilidad económica, ¿no? O sea, una crisis en la producción puede ser una cadena, ¿no? De otras crisis en las industrias, que creo que se conecta a la perfección, ¿no? Con algo que nos querías compartir, ¿no? Sí, que de hecho no es tal cual como un producto que haya basado una economía, sí. Pero es justo cuando la gente de pronto se empieza a enfocar demasiado en un solo producto y pierde las proporciones de lo que puede suceder. Entonces yo les voy a platicar de algo muy extraño. Tú ahorita vas a los museos y de pronto ves cuadros de arreglos florales y ves así uno que está repleto de tulipanes. Sí. Y tú lo ves y dices, ah, mira qué bonito. Pero detrás de eso hay todo un mensaje de fugacidad, de lo efímero y una recomendación a la prudencia. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Sí. Porque estos cuadros, hay uno en especial de un pintor holandés que se llama Hans Bollinger, que cuando conoces la fecha, su verdadero significado se revela. 1639. 2 años después de que cientos de familias holandesas perdieran todo su dinero y patrimonio a causa de inocentes bulbos de tulipán. De hecho, muchos de estos cuadros, tú dices, pues ponían un jarrón y lo copiaban. Y no, eso era imposible. Es como si de pronto le dices a un pintor, necesito que juntes 15 Ferraris y los dibujes. Te va a decir, no, pásame copias de los dibujos de los Ferraris y yo te hago un ensamble de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque estos tulipanes llegaron a valer cientos de dólares. ¿Qué hay detrás del tulipán? ¿Por qué el tulipán? ¿Por qué el tulipán en Holanda es...? Ahí te va. Los tulipanes llegaron de Turquía a los Países Bajos en el siglo XVI. Y estas flores tan exóticas se convirtieron en la admiración de la región, más que en otros lugares de Europa. Y ahí tenían como esta intención científica en la que detallaron con sumo cuidado cada uno de los tipos de tulipán que tenían. Y hoy, pues, te digo, parece natural encontrar así ramos de tulipanes, pero en esa época no podías hacer eso. Era una especie de flor muy escasa y difícil de conseguir. ¿Y era un bien comercializable? O sea, ¿se vendían los tulipanes? Era comercializable y se vendían por pieza. Pero no era tan fácil como de voy a la florería y escojo de los tulipanes. No, esto era un bien escaso que se pasaba prácticamente mano a mano y se fue haciendo cada vez más compleja y más sofisticada la forma de intercambio. Ok. Oye, pero aquí había detrás, había un papel moneda
o sea, supongo que en estos años existía algún tipo de moneda de cambio. Sí, para y entonces... el tulipán ya. simplemente era un bien muy preciado que se utilizaba como alternativa de un cierto trueque. Más que como trueque, tenía un valor económico que decían, tengo tanto dinero, lo puedo invertir en comprarme una nueva carreta, un nuevo vestido para mi esposa o un tulipán. Entonces podían decidir qué comprar. Pero en Holanda se desató la tulipomanía. 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 Así, definida. Suena. Porque alcanzó niveles de precio extraordinarios en la década de 1630. La flor, que inicialmente había despertado interés científico y que de pronto se convirtió en una muy atractiva inversión económica porque sus precios empezaron a subir y empezaron a subir muy rápido y en un corto tiempo. Los tulipanes, principalmente los bulbos, es decir, como Solo antes de que sea la flor, como la antes de que surjan semillita, los pétalos. ajá, que es como una cebollita. Sí. Ajá. Es un tubérculo pequeño. Ajá, un ¿no? tubérculo pequeño, de ahí se siembra y sale un tulipán. Se compraban y vendían activamente con un frenesí inusitado. La constante alza de los precios tentó a familias pobres y de clase media a especular en el mercado de los tulipanes para de pronto volverse millonarios de la noche a la mañana. Entonces ellos decían, si compro un tulipán hoy y me espero una semana, de pronto va a valer 50 veces lo que yo lo compré hace una semana. Y en esa intermediación, comprar barato y vender caro, la gente hace fortunas. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que parecía como la fórmula mágica para volverte millonario. Sí. Entonces la gente decía, voy a hipotecar mi casa, Claro. mis propiedades, negocios, fábricas, para comprar un bulbo de tulipán y revenderlo a precio más alto en 5 días determinado después. tiempo. 5 días. Seguro hubo gente que se forró de dinero con esto, que hizo verdaderas fortunas. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Y muchas de estas ventas se realizaron sin que los bulbos dejaran el suelo en donde estaban plantados. Claro. Sí. O sea, se generan documentos, una abstracción, ¿no? Una abstracción de, en tal monasterio, resguardado como si fuera el fuerte Knox en Estados Unidos, tienen ahí plantados, no sé, 200 tulipanes. Ajá, y el bulbos. mío, 200 bulbos. El mío es el de la cuadrícula A4. Exacto, el mío me corresponde Y hay un A4, título de propiedad. que lo tengo en este papel, y a Acciones ti, de tu- que me vas a dar tu naviera, te voy a dar un Un papel bulbo. que dice A4, porque tú crees que en una semana, con ese bulbo Claro. del A4, puedes comprar 2 navieras. 2 navieras. Pero es que además, creo que lo peligroso de esto fue, imagínate el cuate que compró un tulipán y que 5 días después lo revendió por, supongamos, 15 veces su valor. Ajá. O sea, es inevitable hacer la matemática interna. Entonces dices, Lo pues si compro. compré uno y saqué 15, ahora compro 10 y voy a sacar Ahorita- 150. Exactamente. Y a lo mejor hasta más. Entonces, Porque ese frenesí te ya te vuela la cabeza. Sí, tienes por más, supuesto. más dinero, más activos, los puedes Apalancar de nuevo. apalancar de nuevo para de pronto ir creciendo exponencialmente hasta que de pronto... ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto que estamos platicando se conoce como opciones financieras. Y es que la gente de pronto empezó a especular todavía más allá, en el que decía, yo creo que va a subir el precio, entonces voy a comprar al futuro. Ajá. Para Sí. que entonces, cuando vaya más para allá, yo pueda vender algo que ya ni siquiera tengo. Claro. ¿No? Claro, a lo mejor imagínate que tú tienes un tulipán que hoy compraste a 20 Ajá. y entonces como tú no sabes si va a llegar a 100 o a 50, llega alguien que te dice, a ver, tranquilo, te lo compro a 60 ahorita. Quédate tranquilo, te lo compro a 60. Exacto. Entonces yo te estoy comprando algo a una fecha futura, te estoy a ti eliminando el riesgo porque ya lo vendí a 60, Que, a lo mejor voy a perder le- la le posibilidad de perdiste ganar más. inversión. Ajá, gané en que ya no tengo riesgo, pero perdí en que a lo mejor iba a ganar el doble. Exactamente, entonces la gente se queda, si no se arriesga mucho, Prefiero ganar tanto a arriesgar. gano tanto pero seguro y ya el copetito, pues él se está arriesgando, ¿no? Claro. Exactamente. Hasta que pronto alguien empezó a preguntarse, ¿Por qué vale tanto esto? son flores. ¿Por qué me estás dando? O sea, yo estoy dispuesto a dejar 3 casas por un bulbo, ni siquiera por la flor, por un bulbo, una promesa de que va a ser una flor exótica. Y cuando alguien se hizo esta pregunta, empezó a correr la voz, y empezó a correr la voz, y
se dudó de pronto que esto de verdad valga tanto. Y ahí déjame como intervenir. O sea, imagínate, o sea, el control que tienes que tener una crisis, o sea, el control de divulgación que debes de tener para frenar una crisis que se te puede correr en segundos. Es que justo creo que eso es lo inevitable. O sea, al final la difusión de información es inevitable. Es inevitable, es imposible contener. Porque esto no creas que era así como que yo iba a casa de alguien y tocaba y, oye, ¿quieres mi papelito de bulbo? Y él me decía, ah, sí. No, había un mercado de valores donde se juntaban, no es como ahorita que a lo mejor lo haces en computadora, sino que se juntaban 200 personas en un cuarto y hacían intercambio y con eso compraban y vendían, hasta que de pronto alguien en ese frenesí dijo, espérate, esta flor vale lo de 5 ranchos, y dijo, véndelo. ¿Y por qué? Pues no vale eso, es una flor. Y empezaron a vender y el precio se desplomó a principios de 1637. ¿En cuánto tiempo fue la caída? Pues si esto empezó en la década de 1630, fueron más o menos 7 años que empezó a brincar, y de pronto, prácticamente de la noche a la mañana, bajó el precio así, línea recta hacia abajo. Y de la noche a la mañana se arrasaron fortunas y miles de familias holandesas quedaron en la ruina, siendo dueñas únicamente de un papel que les hacía propietarios de la promesa de una flor. Exactamente. Ni siquiera de la flor. Hombre. Oye, es que además, sí, o sea, ¿cómo resguardas tu seguridad financiera, ¿no? No sé, con escenas de ese estilo, ¿no? Sí, sobre todo si esto que sucedió es algo que todavía puede suceder. Porque, o sea, más allá de que en 1637 los precios del tulipán cayeron a un nivel ya más razonable y el gusto en Holanda no decreció, simplemente dejó de ser un frenesí loco. O sea, sigue siendo un bien que se vende. Sigue siendo, es más, hasta los tulipanes son un ícono de los Países Bajos. Y hasta la fecha se siguen desarrollando nuevas variedades, que es lo que les gustaba. Y es una industria muy próspera, de todos modos. Sí, es una industria próspera, pero o sea, ya estás vendiendo flores, ¿no? Sí. Ya vale lo que vale. Que tiene un valor real. Pero nuestro intercambio de opciones actual sigue funcionando en una forma de futuros. O sea, esta opción sigue existiendo. Y hay gente que hace mucho dinero con esto y gente que pierde mucho dinero con esto. Claro. Por lo cual conviene educarse muy bien antes de invertir y no perder la vista exactamente de en qué estoy metiendo mi dinero. Sí, oye Roberto, o sea, esa pregunta como que me viene a la mente. O sea, ¿cómo? O sea, tú ya conoces, bueno, Roberto tiene un podcast, se llama Construye tu primer millón. O sea, ¿cómo puedes, digamos, en un escenario de crisis, ¿no? ¿Cómo puedes tú resguardar pues lo que has logrado ir construyendo un patrimonio a lo largo de de varios años, ¿no? O sea, ¿dónde o sea, con tu experiencia, dónde ves la base desde ahí tenemos que empezar a educarnos? No sé. O sea, yo creo que la base de todo esto está el tema de la percepción del valor, ¿no? Esta crisis se ponchó cuando alguien hizo la chamba de voltear a ver la realidad y tratar de encontrar el valor intrínseco a las cosas, ¿no? Sí. Sube de precio porque hay una promesa de valor. Entonces, en la medida en que esa promesa de valor sea realizable, es auténtica, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú conoces una persona, un emprendedor que está vendiendo un producto, no sé, comida, ¿no? Y ves que consistentemente tiene una clientela, que tiene ya unas ventas muy, muy fijas, tú podrías invertirle a ese negocio porque tú sabes que tiene un valor que hoy es de cierto tamaño, pero si esa persona sigue trabajando en esas mismas condiciones, pues la promesa de generar valor en el futuro es real. Sí, es el cuate que le vende a la cuadra comida, pero que con un poquito más de dinero puede pagarle un repartidor para vender a 2 cuadras. Exacto, porque a lo mejor hay una demanda insatisfecha, ¿no? Esa cuadra, digamos, es un producto probado. Es lo que la gente efectivamente pide comida a domicilio de este restaurante. Sí, o simplemente, a ver, si el bulbo, ¿cuál era la promesa de valor inicial en el tema del bulbo? Pues que estaba subiendo el precio porque alguien lo quería comprar porque le gustaba. Al principio era como algo
exoticón que la gente rica ponía en sus casas. De hecho, había floreros para una sola flor. Porque era carísimo tener dos, pero tres, ya los muy, cuatro. muy ricos tenían, haz de cuenta, floreros que eran como pirámides, que tenían espacios para una sola flor, pero en diferentes niveles, que eso era así como la opulencia. Sí, por supuesto. Entonces, como la gente rica podía comprar esto, al principio ponle que no le costó tanto decir, bueno, pago el doble porque es una cosa más exótica. Sí. Pero del doble al doble del doble y del doble al doble al doble, se empezaron a ir como bola de nieve. Pero sí había una promesa real de valor. Al inicio sí. Ajá, y creo que siempre va a ser en las burbujas. Hay una promesa inicial de valor que incluso se puede validar con ciertas cosas. O sea... Que es importante recalcar promesa, ¿no? O sea, promesa. Y a lo mejor realizable hasta cierto punto. O sea, el negocito, pues a lo mejor también tiene una capacidad. O sea, si hoy vendes 10, a lo mejor en los siguientes años puede llegar a valer 40, pero pues llega un punto que ya no puede crecer más porque resulta que en la cuadra de al lado hay alguien que hace más o menos lo mismo. Ajá. Entonces, creo que todo está en esta promesa de valor. Y las finanzas así funciona. O sea, cuando haces una decisión de una inversión o asumir el riesgo de contratar un crédito, al final lo que te tienes que preguntar es ¿qué tan posible es que esa promesa de valor se cumpla? Y es la misma cosa desde dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, si voy a hacer una inversión, por ejemplo, en un campo de cultivo, voy a sembrar aguacate, que está muy de moda hoy, pues tengo que asegurarme de que va a ser un éxito el que en esa huerta en particular vaya a haber las condiciones para que se dé el aguacate, por un lado, y las condiciones para que lo pueda comercializar. Hoy hay muchísimas condiciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tratado de libre comercio, una demanda creciente. Entonces, pues te hace pensar que invertir en aguacate, pues va a generar valor. Sí. Vamos a verlo desde el punto de vista, por ejemplo, de un crédito. Si tú hoy te quieres endeudar para comprarte un coche, pues lo que vas a hacer, y vas a hacer un crédito a 5 años, lo que estás diciéndole al banco es, estás comprometiendo tus ingresos de los siguientes 5 años para comprar un bien que hoy no podrías comprar, ¿no? A lo mejor un coche que vale mucho más de lo que hoy podrías pagar, si lo vas pagando con un crédito, pues vas a lograr pagarlo. Pero al tomar esa decisión de contratar un crédito, lo que estás asegurando, o el riesgo que estás asumiendo es, estoy asegurando que voy a ser capaz de generar la suficiente cantidad de dinero con mi empleo para poder pagar este compromiso que yo estoy asumiendo. Por los siguientes 5 años. Por los siguientes 5 años. Es la misma cosa, pero al revés. O sea, hay un bien percibido que tienes hay un valor percibido que tiene que realizarse. En el caso de la inversión es que dé el fruto y que ese fruto compense lo que invertí. Y del lado del crédito, pues es comprometerme a que voy a ser capaz de generar ese flujo de dinero suficiente para poder pagar el bien que con el cual me estoy comprometiendo. ¿No? Tiene mucho que ver con esa evaluación del riesgo y creo que voy a lograrlo o que no voy a lograrlo. Oye, por ejemplo, ¿qué variables tienes que tener así como en consideración a la hora, pues así, una persona de pie, ¿no? O sea, una persona de pie, ¿qué debe de considerar a la hora de medir el riesgo antes de adquirir un compromiso como un crédito, como dices, ¿no? Un crédito hipotecario, o sea, ¿tú qué es lo que verías? Sí, a ver, creo que el tema de un crédito es muy sencillo. Las finanzas personales no son complicadas. Simplemente hay que encontrarle bajarlo a algo muy, muy sencillo. Un crédito al final es ¿qué voy a comprar? O sea, si lo que voy a comprar a crédito es un bien duradero por el que vale la pena endeudarse, ¿no? Si compro un celular a crédito, imagínate, compro un iPhone a 24 meses. Sí. El iPhone por sí solo es un bien que pierde valor. O sea, el día que lo sacas de su caja, ya vale menos. Claro. Entonces, arriesgarme por un bien que no tiene un valor duradero, no tiene muchísimo sentido. Creo que endeudarse vale la pena para una casa, para una herramienta de trabajo, claro, para algo que va a durar al menos más que el plazo. Que va a durar o que te va a generar más ingresos. Exactamente. Pero al menos tiene que ser un bien duradero. O sea, pagar a meses sin intereses la despensa del súper. Sí, no. Es error. No, es un errorzazo. Imagínate. Consume menos, ¿no? ¿En dónde va a estar el jamón y el queso en 3 meses? Sí, claro. Exacto, ya no va a estar, ¿no? Ya no existe, ¿no? Y lo sigues pagando. Entonces, creo que el primer tema del crédito es, lo que vas a comprar es algo que vale la pena, que tiene un valor intrínseco duradero, una casa, una herramienta de trabajo que te va a dejar, que te va a ahorrar dinero, que te va a ahorrar tiempo. Ese es lo primero. Y luego ya una vez que hiciste la evaluación de que eso que vas a comprar a crédito vale la pena,
sí puedes pagarlo. Y es muy sencillo. A ver, un crédito es un compromiso asumido por un cierto número de meses o de años de pagar una cierta cantidad. Ujú. Yo soy capaz de vivir con lo que vivo hoy menos esa cierta cantidad. O sea, si yo gano 20 y voy a pagar 4 al mes durante 5 años, tengo que asumir que durante los siguientes 5 años voy a ganar en realidad 16, porque hay 4 que no puedo gastarme en otra cosa. Claro, La un pregunta que tiene que ser compromiso. es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedes vivir con 16? Exactamente. Si no, ni te metas. Por supuesto. Esa es como, como la clave más grande. Sí, y conocer tu propio pues, consumo, ¿no? O sea, sí, conocerte. De hecho, ¿qué eso de consideras conocerte es justo la pregunta que te quiero hacer yo, porque esta burbuja financiera se llaman tulipanes en 1637, pero se llaman .com, se llaman la crisis hipotecaria, incluso a lo mejor gente que le pasó con Bitcoin. Entonces es algo que pasa muy seguido. Uh-huh. ¿Qué actitudes humanas que sabes que todas las personas tienen podemos señalar para por lo menos estar conscientes y, en el mejor de los casos, corregir para no estar cayendo en los mismos errores? ¿Qué puedes decir? Es que el ser humano es así, tiene esta naturaleza. Conócete y frénate cuando vayas a meterle a una burbuja. Pues yo creo que es un poquito como es un tema emocional, es 100% emocional. Es como el contagio en no quererte quedar fuera, ¿no? Sí. No sé si les ha pasado ir a las maquinitas como del casino. Uh-huh. A lo mejor metes 100 pesos y después de estar dándole las moneditas ya ganaste 150 y como que te cuentas la historia, ¿no? Siempre te la cuentas. O sea, bueno, es muy difícil, se requiere muchísimo autocontrol decir, gané 150, hacemos cash out y nos vamos felices. 50. Ajá, exactamente, eso nunca sucede. ¿Por qué? Porque percibimos falsamente la recompensa. O sea, claro, metí 100 y gané 150, pues si meto 150 seguro voy a ganar y le pones lo que quieras, ¿no? Claro. Cada quien se cuenta su historia. Es un tema como emocional, como que perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza, exactamente. Perdemos el piso sí. de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? O incluso a lo mejor que empiezas a copiar gente, que es muchas veces lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con Bitcoin. Bitcoin pasó, era copia del todo. De pronto, la persona que estaba cortando el pelo te decía, oye, ¿ya invertiste en Bitcoin? Y tú, este cuate no sabe de finanzas y me está recomendando invertir en algo. O sea, esto ya se está empezando a salir de control. ¿Pero en dónde se sale el control? ¿Cuándo se sale el control? Eso es lo que está complicado, porque no lo puedes juzgar así como... Cuando ya no se cumple. Me lo dijo alguien que no sabe, entonces ya salió de control. No, es complicado. Pues cuando ya no hay una promesa, ¿no? O sea, pero lo peligroso es cuando realmente cumpliste una promesa. O sea, porque el peluquero te lo dijo y dices, ¿qué sabe? Entonces, por alguna razón, lo escuchaste en 3 lugares más y al final abriste tu cuenta y metiste 100 y de repente... Ya traes 120. Ajá. Entonces dices... Está funcionando. Claro, está funcionando. Ese es el problema de las burbujas. Claro. Que funciona para los primeros. Y que a lo mejor tú le metiste 100 y ya de pronto vas en 500. Y obviamente estás feliz y le platicas a la gente y se va corriendo la voz. Y alguien le mete en 500 y a lo mejor se llegó a 1000. Y como le pasó a la gente con Bitcoin, llegó a $1000 y subió un poquito más y se desplomó. ¿Te pasó a ti? No, yo sí gané con Bitcoin. Eso. ¿Te saliste antes? Me salí antes justo porque dije... Y ahí fue un poquito la barrera psicológica, que es mucho lo que pasa. Dije, 1000, yo creo que la gente no va a decir, claro, 1000, me voy a salir antes. Sí, que ahorita, bueno, lo que están haciendo es buscar esta paridad, ¿no? Con una moneda, pues corriente, una moneda real, ¿no? Nacional, para lograr como controlar esas fluctuaciones descontroladas de Bitcoin, que yo no sé si vaya a funcionar, pero sí, que es como lo que ya empieza a suceder, que empieza a salir 200 y tantas opciones de criptomonedas y pues ya, digamos, el riesgo, pues también tú defines en cuál inviertes. Habrá algunas que son más seguras y otras que de pronto tienen volatilidad. Haces tu portafolio de Pero es un buen punto. ¿Qué hace valioso una moneda? La promesa de que eso... O sea, en algún momento fue la promesa del oro, hasta que eventualmente fue la fe en que la economía no se va a desplomar. Eso es una fe, ¿no? Ajá, es la pura fe de... Eso en algún lado me lo van a aceptar y lo voy a poder cambiar por algún bien. Por supuesto. Es que es interesante esto de la fe. O sea, la base del sistema financiero mundial está en estos conceptos de confianza. El fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Yo le doy mi fe a algo... ¿Qué es el crédito? Te doy crédito, creo en ti, ¿no? Entonces, es bien interesante.
Y traía un ejemplo que les quería compartir. Adelante. Del tema como del el valor del... Porque el dinero es una abstracción, ¿de acuerdo? Sí. Y el dinero vale en cuanto representa otra cosa. Hace un par de días veía en Twitter un video de un venezolano que estaba filmando un tiradero de basura y había muchos billetes de papel moneda venezolano, de bolívares, que están hiper devaluados, ¿no? Hay inflación brutal y el dinero no vale nada. Vale más el dinero en la basura que como moneda de cambio. Sí. Y es una tragedia. Pero hay una reflexión muy interesante que alguna vez me hice con un amigo. Bueno, nada más rápido, me acordé de una anécdota que no sé si sea verdad o no, pero en el periodo entre guerras, en Alemania también se dio una inflación enorme en Brutal. el que el billete de pronto lo usaban para ponerle papel tapiz y Sí. tapar las paredes. Y Para quemarlo, ¿no? Servían Para prender para la estufa. quemarlo y Sí, casi. sí. Y dicen, cuentan así como la leyenda de que alguien llevaba en una carreta no sé cuántos billetes, kilos, así todo el dinero del mundo lo traía en esa carreta. Y no sé para qué la llevaba, a lo mejor iba a comprar pan, ¿no? Pero de pronto se distrajo y cuando regresó se habían robado la carreta, ni siquiera el dinero. Pues es que puede pasar. Entonces, fíjate, justo esto va a servir para el ejemplo, ¿no? Un ejemplo que todos hemos vivido, ¿no? Una kermés en una escuela, ¿no? Sí. Entonces, una kermés en una escuela es un símbolo como de una economía cerrada, ¿no? Ajá. Quieres comprarte una torta de mole y no puedes llegar y sacar tu dinero normal. Ajá. Tienes que ir al banco y comprar un boletito que te da una torta de mole, ¿no? Entonces, al final, pues imagínate que las del puestito de cuarto A que les tocó la torta de mole, las mamás de cuarto A, pues tenían 300 bolillos nada más. Entonces van a ser 300 tortas de mole. Y entonces el banco emite 300 vales para una torta de mole cada uno. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, un vale de torta de mole representa una torta de mole. ¿Qué pasa si el banco de repente se vuelve loco y imprime otros 300 boletitos de tortas de mole? Pues Ahora tienes ahora todo el mundo puede comprar 600 600 boletos, pero solo 300 tortas de mole. ¿Qué pasa con ese dinero? Ya Se devalúa. devalúa. Se devalúa, redujo Se- su valor. Perdió su valor. Ese es un poco el fenómeno de la inflación, ¿no? Cuando los gobiernos imprimen dinero sin control, sin que haya realmente una producción que lo vaya sustentando, hace que pierda valor. Ujú. Claro. Entonces, al final, el valor de una moneda está atado a la producción de un país, por un lado, y por otro lado, a la credibilidad que da la institución Que lo que lo emite, Que lo ¿no? emite. Entonces, pues vemos nuestros billetes y tienen cualquier cantidad de sellos de seguridad y La firma de no sé quién. el no sé qué, y a contraluz ves una marca de agua y una transparencia de no sé qué, porque eso hace que la gente diga, claro, este billete no es falsificable. Y si no es falsificable, pues, y además confío que este gobierno emite dinero en la medida en que se de va forma generando la responsable. producción, Sí. pues es lo que hacen las economías fuertes, ¿no? Y por eso el dólar es un poquito como la moneda franca Sí. en la cual intercambiamos bienes, Que ¿no? como pasaba con el papel Hanji, ¿no? Que era pues, el que tenía control de la industria, pues tenía también control de la producción de billetes. Del ¿no? papel moneda, Del papel exactamente. moneda. Entonces es interesante cómo una abstracción como el dinero adquiere valor en la medida que hay a lo mejor algo que medio lo soporta. Que antes era algo muy estricto como un lingote de oro, equivalente a no sé cuántas monedas que estaban en circulación, y hoy es un poquito más abstracto, pero al final sí está una economía que intercambia en Claro. una moneda que da cierta confianza. Y lo que pasa con las criptomonedas, pues es que no hay una banca central que lo Que controla, y eso genera, pues, como que no es tan fácil hacer el vínculo entre eso y el valor de un bien que lo pueda respaldar, ¿no? Que es algo que han tratado de sortear y te dicen es que sí está sustentado en algo. Que es todo este modelo de blockchain y que la gente va como descifrando La y dificultad minando de los la dificultad de algoritmos, los algoritmos sí, y que sí. por eso sí se mina, tal cual como el oro, se mina, se Resuelve saca el problema y y- está limitado a solo lo que salió. Exactamente. Pero sí existe la incertidumbre de, ¿pero quién lo respalda? Sí. Claro. O sea, porque aquí dice Banco de México, acá dice United States of America, ¿no? ¿Quién está respaldando? Bueno, aquí son todos, ¿no? Es un Ajá. sistema descentralizado Exacto. y que todos Sí. dan Entonces, su asentimiento. Y... Sí parece ser que va hacia allá y que en algún Sí. momento sí va a ser eso. Sí. Sí. Pero por lo pronto, trata de ir al puesto de cuarto A y dile, te doy un Bitcoin por una tu torta de mole. y te va a decir, Exactamente. No hay tortas de mole. no. Claro. A ver, yo sí creo, a ver, es un tema abierto. Yo creo que en algún punto
puede ser que cambie la configuración de nuestro sistema monetario. Pero lo que sí pasó con muchas criptomonedas es pues esa falsa percepción de valor que se puede equiparar con los tulipanes, lo que pasaba un poco con el Bitcoin. Sí. Pues se generó especulación, expectativa de algo que no tenía tanto valor. Se hizo un bien escaso, ¿no? Artificialmente. Y claro, los que alcanzaron a aprovechar el valor, pues lo cosecharon, pero hubo gente que no. A mí me pasó. Yo metí creo que 3,500 pesos y se convirtieron creo que en 11. ¿Y lo dejaste? Y lo dejé y entonces dije, bueno, ya voy a salir, y cuando ya me iba a salir, estaba tan saturada la plataforma que ya no pude hacer cash out y al día siguiente cayó y se convirtieron como en 1,800. Sí, perdí dinero, ¿no? Sí. Pero yo lo que metí ahí, lo metí con a fin de cuentas fue un riesgo que podías asumir. Exacto. No dijiste, voy a hipotecar mi casa. Es más, voy a sacar un crédito, me voy a endeudar para comprar esto. Claro. Que ahí es donde estás poniendo cosas que ni siquiera tienes y al final te vas a quedar con 1,000 pesos o un papel. Sí, y son parte de los trucos que mencionabas hace ratito. O sea, cómo nuestra mente se vuelve loca muy fácil. Entonces, ¿cómo me pongo diques para permitir que se vuelva loca, pero aquí en este corral, ¿no? En el corral. Vas al casino y dices, señores, no llevo la tarjeta de crédito, me llevo en cash, lo que pueda gastar, $50, 100. Bueno, esto cuando se me acabe, se acabó la diversión. Sí, gané. Y mientras dure, qué padre. Pues un poquito, a veces hay ciertas inversiones que puedes decidir. Yo en este caso dije, metí creo que 1,500 pesos, dije, estoy dispuesto a perderlos, a jugar, a divertirme y pues y a ver qué sale. Los perdí, ¿no? Sí, se fueron a la mitad, ¿no? Entonces creo que a veces hay que ponerse diques, hacer como... Este tema de las finanzas personales, de la relación con el dinero, tiene mucho que ver con ponerte trabas conductuales para que no te vayas de la cuenta, ¿no? Y se aplica a muchas esferas de la vida en general, ¿no? Sí, que eso creo que es lo ponerte más truquitos valioso. Para saber tus propios límites y tus propios defectos. Para reconocer que hay límites y que necesitas un yo sobrio. Para tomar decisiones. Un yo con cabeza fría que ponga ciertas reglas para cuando me vuelvan loco me encuentro con esos topes. Te encuentras con esas paredes y... Claro, mi yo del pasado me dijo, aquí ya no cruces. Exactamente. Oye, Roberto, y dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me encuentras en Spotify, en Construye tu primer millón. Ok. Ahí cada semana estamos publicando un episodio. Y lo que estoy haciendo es, como que mucha gente asume en el tema de las finanzas personales que la gente ya tiene dinero para invertir. Y a veces el contenido que encuentras en la red es, oye, y debería invertir en Apple, o debería invertir en Amazon, o las criptomonedas. Y asumimos que ya tenemos ese dinero para invertir, pero a lo mejor hay que dar un paso atrás. Y hay mucha gente que pues no sabe ni siquiera cómo organizar sus gastos, cómo generar este ahorrito que se puede convertir en un ahorro y luego en una inversión y luego en un patrimonio. Entonces es un poquito la idea de construir tu primer millón, si me permite hacer este comercial. Sí, no, adelante. Ayudar a la gente de a pie, a los que no son financieros, a tener esta serie de herramientas personales, estos trucos, para ayudarte a que al final de tu quincena haya un excedente que no te gastes, y ese excedente se convierte en un ladrillito con el que construyes una finanza a prueba de crisis. O sea, al final, excelente, tu primer millón y tu futuro se construye quincena a quincena con decisiones tan sencillas como quitarte el dinero, todo lo que ganas, y reservar una parte, enviarla a un lugar donde no la ves, para asegurarte que no te lo gastes. Es ponerte estas trabas internas. Excelente, pues ya saben, si quieren invertir en bulbos de tulipanes o en papel Hanji, pues tienen que reconocer cuál es el valor de promesa, ¿no?, que tiene y asumir ese riesgo. Muchas gracias, Roberto. Encantado de estar pues aquí. Pues no olviden de seguirnos también en Facebook como Compass.guiándote por la historia, Instagram Compass Historia y Twitter también Compass Historia. Y pues nos estamos viendo aquí próximamente. Muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.